Noticias MBS con Carmen Aristegui. Retomamos un tema que hemos estado comentando con ustedes del viernes pasado, al día siguiente de que el abogado y maestro en Ciencias Penales y en Derecho Constitucional y Amparo de Chiapas, Horacio Culebro Borrayas, a raíz de que él diera una conferencia de prensa el jueves de la semana pasada y nosotros el viernes en la mañana habláramos de ello con Gabriela Coutinho. A raíz de esa conferencia de prensa es que hemos presentado diferentes informaciones sobre este asunto donde el abogado Culebro Borrayas pues ha llegado al punto no solo de dar la conferencia de prensa, sino de anunciar ahí que procedería ante la Procuraduría General de la República, incluso presentando documentos con los cuales está pretendiendo que la investigación prospere, en donde involucra no solo la responsabilidad de los legisladores en Chiapas por un endeudamiento millonario, sino ahora amplió el asunto a un conjunto de documentos entregados ante la PGR que ya involucran los nombres de empresas constructoras que presuntamente, digámoslo así, ya veremos qué determina el Ministerio Público, pero él afirma que estas constructoras pues ejecutaron obras, algunas quedaron inconclusas, otras no se realizaron. Estamos hablando de cantidades millonarias que se utilizaron del dinero público chiapaneco precisamente para beneficiar a estas empresas constructoras con estas obras, como digo, que en algunos casos se señala están inconclusas y otras no se realizaron. Se presentó ante la Procuraduría General de la República el abogado Culebro Borrayas y bueno, pues agregó a su lista de señalados, digámoslo así, o de denunciados a 3 figuras públicas, 3 exgobernadores, y él nos va a contar exactamente por qué y cómo es que está planteando a la PGR estas cosas. Estamos hablando de que se amplía la acusación a José Murat, quien fuera gobernador de Oaxaca, a Fidel Herrera Beltrán de Veracruz y a Juan Sabines, exgobernador de Chiapas. El abogado, tal como lo supimos ayer, acudió a la PGR, entregó un voluminoso expediente a la PGR y amplió su acusación en contra de los exmandatarios. Está aquí el maestro en Ciencias Penales, Horacio Culebro Borrayas, en este estudio, ya que vino a la Ciudad de México a la PGR, lo invitamos a nuestro estudio aprovechando este viaje y le agradezco que esté aquí para conversar. Buenos días. Muchas gracias, Carmen, por haberme invitado, y yo creo que todo el pueblo de Chiapas estará agradecido contigo, con tu noticiero, porque eres la única que siempre ha sacado cosas sobre Chiapas, ha puesto al desnudo al gobernante o exgobernante Juan José Sabines Guerrero, que definitivamente fue lo peor que le pudo ocurrir a Chiapas, que llegara esta persona al poder. Y lo que tenemos ahorita como gobernador, a Manuel Velasco Cuello, que es su compadre, que también lo protege, es verdaderamente indignante para el pueblo de Chiapas tener ese tipo de autoridades, pero gracias a tu persona, gracias a tu noticiero, pues Chiapas se da a conocer en este tipo de eventos, malos para nosotros porque después de ser el estado más atrasado culturalmente, el estado paupérrimamente económico más grande de México, pues tenemos todavía este tipo de situaciones y tener que recurrir pues aquí al Distrito Federal, a tu persona, a tu radio informativo, y para poder dar estas cuestiones que son tan desagradables para los chiapanecos. ¿Y usted fue ayer a la PGR? Nosotros fuimos ayer a la PGR, como bien sabes también dejamos aquí a este noticiero un volumen bastante grande de aproximadamente 400 hojas en el cual se estipula un fraude, un mega fraude multimillonario de 1,829,235,000 pesos que salieron de las arcas del Estado, y esto nada más me comentan, todavía es la punta del iceberg porque no se ha llegado en sí a documentar todo. En unos días más esperemos que nos pasen más documentación en donde supuestamente esta megadeuda alcanza casi los 15,000 millones de pesos.
Por un lado el tema de la deuda y por otro lado la utilización del dinero público en contrataciones de obra multimillonarias vinculadas a empresas con nombre y apellido y cuyos contratos usted los tuvo acceso a esos contratos y estas informaciones, y es parte de lo que usted le entrega a la PGR, es este voluminoso expediente que nos ha entregado como medio de comunicación y del cual nosotros nos hacemos cargo de que lo hemos recibido y lo estamos estudiando y analizando para, en todo caso, informar en su momento lo que de ahí resulte en nuestra propia investigación periodística. Pero quedémonos en que usted fue a presentar esta denuncia en la PGR y la amplía, y usted coloca nombres y apellidos de 3 exmandatarios, pues como Murat, Herrera y Sabines. A ver, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que le entrega la PGR? ¿Qué es exactamente lo que usted afirma que ocurrió? Sí, bueno, son 4 constructoras aquí, la constructora del sureste, la Goli, la Alsurio y la Moraza, en la cual, por ejemplo, dentro de la constructora del sureste son 30 facturas que hay expedidas de esta empresa a gobierno del estado, 49 facturas por parte de la constructora Goli, 27 facturas por parte de la constructora Moraza y 46 facturas por Alsurio. Aquí de los documentos de la persona que nos dejó estos documentos, nos señala que era una sociedad que tenía José Murat Casat con Fidel Herrera Beltrán. Y podemos ver, por ejemplo, y a mí me consta que yo vi a José Murat una vez comiendo en un restaurante allí en Tuxtla Gutiérrez, que Murat trabajaba como asesor de Juan José Sabines Guerrero dentro del gobierno de Chiapas. Eso él no puede escudarse, que no tenía relación con Chiapas. Y estas constructoras... Pero una cosa es ser asesor, que es un tema, y otra las constructoras. Sí, pero hay otra constructora que todavía no nos pasan los documentos, la constructora Pacal, que era administrada por Omar Karim Beutelpacher, compadre de José Murat, que a la vez lo hicieron subsecretario de infraestructura del gobierno del estado. También otra persona de apellido Ordaz fue el secretario de infraestructura ligada a Oaxaca, al gobierno de Oaxaca con José Murat. En el caso de Fidel Herrera Beltrán, su hijo, Javier Herrera, despacha como coordinador de asesores, aunque no lo hayan dado a conocer a la prensa, pero en las oficinas de la coordinación de asesores, donde anteriormente se encontraba una persona que se llama Eduardo Centeno, ahora la ocupa Javier Herrera. ¿En el gobierno de Chiapas? En el gobierno de Chiapas. O sea, es el coordinador de asesores del actual gobernador de Chiapas. Del actual gobernador. El hijo de Fidel Herrera. El hijo de Fidel Herrera. ¿Y eso a dónde nos conduce? Eso nos conduce que ellos todavía tienen toda la injerencia en el estado, siguen manejando estas constructoras que tenemos entendido, alguna de ellas no está ni registrada fiscalmente. Es una constructora fantasma de las que se dijo, porque qué casualidad, hay 2 de estas constructoras registradas en el mismo domicilio, ¿no? En Paseo de las Ánimas número 114 en Jalapa, Veracruz. Entonces, ¿qué nos indica? Hay otra constructora que su domicilio fiscal aparece en la ciudad de Veracruz, pero en un departamento. Una constructora que recibe 500 millones de pesos no va a tener un departamento, va a tener una casa grande en donde va a poder atender todos sus negocios. ¿Qué elementos tiene para afirmar que estas constructoras están relacionadas con estos 3 exgobernadores en particular? Bueno, ¿cómo se puede afirmar tal cosa? Es muy grave. Sí, la persona que pidió el anonimato y que de suministró estos documentos trabajó para ellos, ¿no? Entonces él no quiere que su nombre se haga público, pero trabajó para ellos y al mostrarme todos estos documentos, al llevarme todos estos documentos, pues se presume. Y por eso está la PGR,
¿no? Para que esclarezca esta presunción que he hecho mención dentro de mi comparecencia el día de ayer a la PGR. Usted va a la PGR, le presenta este voluminoso expediente que le fue entregado por alguien que colaboró con estas personas que son exgobernadores en estas constructoras, o en alguna de estas constructoras. ¿Él colaboró o ella colaboró? No, colaboró en las 4. En las 4. En las 4. Aquí estamos presumiendo que las 4 están vinculadas entre sí y que fueron beneficiadas. Eso sí, tenemos los documentos, que es lo que usted entrega a la PGR, con un volumen muy importante de contratos, asignaciones directas del gobierno de Chiapas para favorecerlas con contratos de obra. Usted afirma que hay obra inconclusa e incluso obra no realizada, y que la cantidad global de esos contratos beneficiando a esas constructoras, 4 constructoras, es de la cantidad global de 1,829,235,000 pesos. Casi 2,000 millones de pesos. Así es. Casi 2,000 millones de pesos. ¿En qué periodo estas 4 constructoras habrían tenido, bueno, no habrían tenido porque están los documentos, tuvieron estas asignaciones directas del gobierno de Chiapas? 2009, 2010 y 2011 es lo que aparece en las facturas, y también los estados de cuenta bancarios de cada una de ellas. Por eso viene adjunto a los contratos las cuentas bancarias. Sí, por eso yo pedí a la PGR que se iniciara la averiguación, y así tal como castigaron a Elba Ester de Gordillo, de estarle viendo para dónde giraba los cheques, dónde hacía todas las transacciones, lo mismo puede suceder aquí. Con los estados de cuentas se puede ver a quién se le pagó, cómo se le pagó, a dónde se fue ese dinero, y la persona que recibió a quién más se lo pudo enviar, porque puede haber hasta un tercero en estos envíos de dinero. Realmente la cantidad es espeluznante. Ya estamos acostumbrados a oír tal gobernador se robó 20,000 millones, Julano 40,000 millones, pero no nos ponemos a pensar que todos esos millones cómo hacen falta para Chiapas. Por ejemplo, ahorita el gobierno de Velasco se queja que no hay dinero para pagarle a los señores de la tercera edad, lo que está constitucionalmente escrito en el artículo 4º, fracción 2. Pero ¿por qué no dice voy a castigar o voy a cooperar con el gobierno para que se castigue a Sabines? No. Sin embargo, hace 2 jueves, precisamente, el gobernador actual ordenó a los diputados de que las cuentas públicas de Sabines fueran aprobadas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sabines en el estado ya quedó libre. A diferencia de Tabasco, que eso es interesante la comparación, en Tabasco se aprobó toda la cuenta pública de Granier hasta la última, que ya no fue aprobada. En este caso, porque cambió el gobierno. Así y entonces el gobierno que entra, pues entonces revisó el asunto y dijo, esta cuenta no se aprueba. En el caso de Chiapas, usted dice, el gobernador y la influencia del gobernador en el Congreso de Chiapas hizo que la cuenta última de Sabines fuera aprobada, y con eso se cierra el ciclo Sabines sin que haya ninguna denuncia de por medio. Así es. Y no solamente se aprobó la cuenta pública de Sabines, sino de todos los presidentes municipales. Por ejemplo, tenemos a Seth Yacir Vázquez Hernández, que fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, que dejó un asco el centro de la ciudad, que el centro de la ciudad de Tuxtla era muy viable, y él redujo todas las calles. Se gastó más de 300 millones de pesos en la reconstrucción, y todavía, por ejemplo, ahorita Comisión Federal no acepta el trabajo, no mete las líneas subterráneas porque dice que el trabajo no fue adecuado. Telmex tampoco mete sus líneas. Entonces así tenemos una serie de cosas. Pero por ejemplo en las obras, Carmen, yo quiero que quede bien especificado. La obra de agua Brazo Sur Oriente, que iba a conducir agua para casi toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, o al menos para el lado sur oriente, que es una gran cantidad, viven alrededor de 300, 400 mil personas, no se construyó. Y sin embargo se gastaron 300 millones de pesos, y ahí están dentro de la relación de obras. De estas que aquí tengo. Así es. O sea, usted tiene, y es lo mismo que le entregó a la PGR, usted tiene el volumen de documentos de contratos asignados
a estas 4 constructoras y las cuentas bancarias asociadas, y esta concentración es la que usted hace, precisamente de esos documentos, la relación de obras 2009, 2010, 2011. Este concentrado contiene el número de contrato, el nombre de la obra, el municipio, la empresa y el monto contratado con IVA. Así. Dentro de esta larga lista de contratos hechos a estas 4 constructoras, usted menciona uno en particular que a usted le consta no se construyó. No se construyó. Aparte de eso, el bulevar que conduce del antiguo aeropuerto de Terán para la escuela de veterinaria, de acuerdo a unos ingenieros que yo consulté y recorrimos la obra, esa obra no puede costar más de 100 millones de pesos debidamente hecha. No está debidamente hecha porque no cuenta con alumbrado público. El alumbrado, me dicen los ingenieros, que es lo que más vale dentro de una obra. Y gastaron 260 millones de pesos en la construcción. Hay una obra que conduce al ejido Costa Rica en Mapastepet, que como a la gente no se le pagó, detuvieron las máquinas y no se construyó jamás. Volvieron, allí están las máquinas en el ejido Costa Rica, en Mapastepet, y no se construyó la obra. Tampoco en Chicomucelo iba a haber la apertura de un camino, no se hizo. Lo mismo en Comitán de Domínguez, que es lo que tenemos en este momento, de lo que yo fui a revisar de las obras que no se han hecho, mas sin embargo ya fueron aprobadas en la parte de lo que corresponde al Estado en la cuenta pública. Son 123, estaba aquí revisando, bueno, en las últimas horas que hemos podido revisar estos documentos con el equipo de trabajo de la primera emisión de Noticias MBS, en este concentrado, y es el concentrado que viene acompañado de todos los contratos, son 123 contratos con igual número de obras, y usted dice, bueno, de las 123 cuyos documentos tengo, he podido ir a ver estas, y son las que usted, de su propia mirada, nos está diciendo que están en esas condiciones. Así es. Estamos hablando, como usted dice, de una suma de contratos que da un monto de 1.829 millones, casi 2,000 millones de pesos, todos ellos con las 4 constructoras que se presume están asociadas entre sí de alguna manera, y que usted dice, todas ellas están vinculadas a estos 3 personajes. Así es. Y también falta aquí la PACAL, que hice mención, que se dedicó a hacer los contenedores de los ríos de la costa, de los que se salen de su causa, entre paréntesis, porque si usted o el equipo aquí de MBS fuera a darse cuenta, en los ríos no hay ningún contenedor, pero se gastaron más de 1,000 millones de pesos en contenedores. ¿Cómo? ¿Y no hay tal contenedor? No hay. 1,000 millones. 1,000 millones. Entonces, pero estos contenedores, lo curioso o lo raro es que el que representaba legalmente esa obra era Omar Karim Beautespacher. Después deja esa empresa y se va como subsecretario de infraestructura en el gobierno de Chiapas. O sea, el dueño de PACAL. Así es. Empresa a quien se le asigna el tema de los contenedores por 1,000 millones de pesos, deja su empresa y se hace subsecretario de infraestructura de Chiapas en tiempos de Sabines. En tiempos de Sabines. Después de la obra en cuestión. Sí. No realizada, dice usted. No pero realizada, pagada. Pero no realizada y pagada. Pero lo curioso es que Omar Karim, lo que comenta muchos ingenieros constructores, es que se dirige a Murat Casat como su compadre. Eso es lo que nos da la duda, pues, o sea, ¿cómo es posible de que en el Estado otra gente llegue a mandar también para recibir su percepción, claro, económica del dinero que sale de Chiapas? Debo decir, abogado Horacio Culebro Borrayas, que en su momento recibimos una llamada del exgobernador de Oaxaca, José Murat,
el mismo viernes en que transmitimos la conferencia de prensa, el informe sobre la conferencia de prensa de usted el jueves pasado en Chiapas, recibimos la llamada de José Murat. El asunto fue presentado en la parte final del programa y ya había poco tiempo. Sin embargo, estábamos en la línea telefónica al aire. Yo saludé a José Murat, dije, señor Murat, buenos días, una cosa así. Ya no contestó porque él a su vez estaba tomando otra llamada, me parece que con otro medio, y no entró al aire, por razones aquí explicadas. Iba a entrar y no entró al aire. A lo largo de la semana vimos la manera y el tiempo y las llamadas telefónicas con él para ver si en algún momento podía él replicar, hacer uso de la réplica que solicitaba, y en un punto determinado, después de varias comunicaciones con él, prefirió no cumplir el sentido de réplica que él mismo había solicitado. Una vez que usted fue ayer en la PGR y que formalmente ya no solo dijo lo que dijo en la conferencia, sino que formalmente ya coloca el nombre de José Murat, de Fidel Herrera y de Sabines dentro de esta denuncia de hechos, pues desde luego yo quiero insistir en que esa solicitud de réplica o las que hubiera de los aludidos, pues por supuesto tendrá que ser atendida, porque es muy grave lo que usted está diciendo, es decir, señalar que tiene presunciones o indicios de que estas constructoras beneficiadas por 2,000 millones de pesos casi con este conjunto de obras puestas en duda y en cuestión por usted están relacionadas con 3 exgobernadores de una u otra manera, pues es de gravísima situación, es una gravísima situación desde luego. Entonces quiero desde aquí volver a subrayar que la réplica está más que respetada y que sería muy importante que ellos salieran a decir si efectivamente tienen o no vínculos con estas empresas en particular, o qué tienen que decir al respecto de lo que usted pone a la luz pública. Y desde luego ver qué es lo que la propia Procuraduría General de la República investiga al respecto de lo que usted presentó el día de ayer. Llama la atención, abogado, y usted me dirá por qué es así, que este tema, no sé si usted llega a esa oficina o le dicen que es en esa oficina, ¿es la Fiscalía de Asuntos Especiales? Sí, es la Fiscalía de Asuntos Relevantes. Relevantes. Sí. A ver, cuénteme de eso. Bueno, desde que inicié la demanda el 3 de abril de este año, como anteriormente había yo demandado a Sabines, me habían enviado a una fiscalía, por ejemplo, de delitos ambientales, cuando yo había demandado a Sabines por falsedad de declaración allá en el 2009. ¿Cómo? ¿Lo mandaron a asuntos ambientales? Así ¿Qué tiene es. que ver eso? ¿En dónde? ¿En la Procuraduría? En la PGR en el 2009, cuando yo interpuse, hice la citativa a través de la PGR de la acción de inconstitucionalidad por los decretos 328, 11 y 12, en donde Sabines pretendió reelegir a los diputados y elegir a los presidentes municipales de dedazo, y nos fuimos al amparo porque Sabines no sacaba a la publicidad dichos decretos. Entonces Sabines agarra y miente cuando en el amparo 1121 diagonal 2009 tramitado en el juzgado séptimo de distrito, él miente, y al mentir yo le compruebo a través del periódico oficial de que él ya tenía los decretos hechos y que había una falsedad de declaración. Se nos acaba el tiempo, abogado. De eso hablamos ayer precisamente cuando leímos la carta de Javier Livas. Usted es la persona, hay que decirlo otra vez, que tumbó esa pretensión de Sabines absolutamente desquiciada de postergar su mandato de alguna manera y de él junto con un congreso nombrar alcaldes, lo cual la Corte de México dijo de ninguna manera, y usted fue quien promovió ese recurso que llegó a la máxima instancia judicial que le dio la razón. Habremos de recuperar algún momento el tema, pero desde es un antecedente muy importante porque al segundo día de que la Corte resolvió a su favor, usted fue metido a la cárcel. Fui detenido por 10 horas. 10 horas. Me sujetaron a un interrogatorio. La cárcel vino después. La cárcel vino 6 días después, el día 24. Qué barbaridad. Sí, ayer lo comentamos y dejemos eso ahí para volver a recuperarlo en algún momento, pero se nos acabó el tiempo, abogado. Le agradezco su presencia. Recibimos como noticiero este voluminoso expediente que habremos de investigar, que seguimos revisando en estas horas. Nada más quisiera decirle, Carmen, por favor, la presunción está dada. Las 4 empresas tienen asentamientos fiscales en Veracruz, 2 en Jalapa, Veracruz, una en Cosamaloapan, Veracruz, y la otra en la ciudad de Veracruz.
habiendo tantas constructoras en Chiapas, tuvieron que salir fuera del estado para conseguir constructoras y pagar 1.829 millones por obras que no se realizaron. Abogado, nos vamos. Hay una llamada de José Murat, solamente nos está enviando el dato y lo recuperaremos con amplitud si él lo quiere mañana. Dice José Murat, no tuve ni tengo constructora. Ese es su mensaje y bueno, pues ahí lo dejamos porque se acabó el tiempo. Nos vamos, abogado, gracias por estar aquí. Noticias MBS.